cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente en ese versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta ahí puede tomar su lugar. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicar su palabra. Es una grande bendición que hayas dispuesto tu vida a escuchar su palabra. Tienes que saber que su palabra es la única que puede hacer cambios en tu vida, en mi vida y en tus circunstancias. Hay veces que nuestras circunstancias no son muy agradables, no son muy de acuerdo como quisiéramos, y sabe que es ahí donde es el momento adecuado a dar la oportunidad a su palabra para que haga la diferencia en nuestras circunstancias. Mire, la palabra que hemos leído hoy, o que estamos leyendo hoy, le está escribiendo el apóstol Pablo a un discípulo llamado Timoteo, que como característica tenía que era un joven llamado Timoteo, el cual tiempo atrás Dios lo había llamado para el servicio. Incluso aquí usted puede leer, Pablo le llama a él verdadero hijo en la fe. Dice que era un verdadero hijo en la fe, no era su hijo, digamos, humanamente hablando, pero en la fe, Señor. Y Timoteo era un muchacho, hermano, de grande bendición, de gran provecho. Ya Pablo incluso le había delegado, lo había ordenado, hermano, para que tuviera un ministerio. En la primera carta dice: como te pedí, como te rogué que te quedaras en tal lugar para que corrigieras tales cosas, así te pido que lo hagas ahora. Entonces, Timoteo era un joven hermano que tenía un ministerio y que tenía un liderazgo en la iglesia donde él estaba puesto. Pero ¿sabe que yo alcanzo a ver algo en la vida de Timoteo? Si usted lee el versículo, ya no lo leímos, el versículo 8, pero si usted lo lee, dice: por tanto, ya sabe cómo me gustan los por tanto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo como que alcanza a identificar algo en la vida de Timoteo. ¿Usted lo identifica? Como que a Timoteo, hermano, estaba en medio de un conflicto muy natural, muy humano y muy de nuestros días, muy suyo y muy mío. Timoteo, a pesar de que estaba en el ministerio, aparentemente estaba metido en un bajón espiritual, en un bajón anímico. Si no, Pablo no le hubiera dicho: por tanto, no te avergüences. Como que estaba pasando por un momento en el cual el trabajo o la responsabilidad como ministro que él tenía lo estaba abrumando. Para ese momento Pablo estaba encarcelado. Y le dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni tampoco de mí. Estoy preso, pero no te avergüences. Amén. Entonces, estaba Timoteo metido en un momento, una curva. Hermano, nuestras vidas están llenas de curvas. Hay momentos en los que te sientes bien lleno del poder de Dios, pero hay momentos en los que te sientes solo del poder de Dios. ¿Y sabes qué? Yo me gozo porque la palabra de hoy es una palabra muy aplicable a nuestras vidas. Yo no sé cómo te sientes. Si te sientes lleno, hermano, yo te invito a atesorar esta palabra para si algún día de mañana no te sientes tan lleno. Y si te sientes vacío, abre tu oído lo más grande que puedas para que el día de hoy el Señor levante tu vida, te anime, te fortalezca, te establezca. Amén. Hay una clave en todo esto. Dice el versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Para empezar, usted tiene que saber que el día que usted creyó con todo su corazón en el Señor Jesucristo, ese día Dios le hizo un regalo a usted. Y ese regalo se llama su Espíritu Santo. Dice aquí: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pablo lo está incluyendo a Timoteo, a todos los lectores
que creemos en Cristo Jesús, Dios nos ha dado un espíritu. Y dice Pablo que ese espíritu no es un espíritu de cobardía ni de cobardes. Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces usted, hermano, en su vida no tiene un espíritu de cobardía. Muchas de las veces, hermano, no nos movemos por el miedo a dar un paso en falso y pensamos que es mejor quedarnos ahí. Déjeme decirle, Dios le ha dado un espíritu de cobarde. Dios le ha dado un espíritu que no es de cobarde, al contrario, un espíritu de valor, de valentía. Amén. Entonces es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo quiere reanimar. Y yo quiero compartirle ese versículo. Usted tiene que saber que Dios nos ha regalado algo. Mire lo que dice ahí. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me voy a enfocar el día de hoy en solamente una de esas tres palabras o de esas tres cualidades. Dice que el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, al contrario, dice que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Me voy a enfocar en la primera parte, de poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Un día, hermano, y a lo mejor usted quizás pueda sentirse de esta manera. Un día hablaba yo con mi hijo y le decía, tú tienes el poder para hacer esto y para hacer esto. Mi hijo estaba más chico y no me comprendía y me decía, yo no tengo poder. Pero claro que tienes el poder. No tengo el poder, y me decía, mira, no puedo levantar un objeto que está en el piso solamente por levantar mi mano. Digo, no, ese es el tipo de poder. A veces, hermano, Dios ha puesto un poder en nosotros y sabe que usted y yo ni siquiera sabemos que ese poder está en nosotros. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que no esté el poder. Ahí Dios ha puesto el poder, porque si Dios ha puesto de su espíritu y lo ha hecho en nuestras vidas, su espíritu lleva inmerso poder. Usted muchas veces no lo sabe, está conmigo y pensaba que no lo tenía. Después le expliqué y él se sintió contento. Yo quiero que este día, hoy, usted se sienta contento de saber que su vida está llena de poder. Llena de poder, así es. ¿Amén? Y le voy a dar diferentes versículos. Mire, la primera área, o donde quiero que usted vea el poder de Dios, dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que vaya usted a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Y versículo 12. ¿Lo quiere? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Si no lo encuentra, solamente pone atención. Me interesa mucho que escuche la palabra de Dios. Amén. Fíjate bien. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora mira la reacción de la gente que Jesús estaba hablando. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les dice a la gente que estaba a su alrededor, les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y ellos dicen luego, sin pensar, hermano. Muchas de las veces actuamos nosotros sin pensar en las palabras que Cristo está hablando en nuestras vidas. Ellos rápido reaccionan y dicen, ¿cómo dices tú que nosotros somos esclavos o que nos van a hacer libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Fíjese lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, es esclavo del pecado, y el pecado es su Señor. El pecado es su amo. Y cada vez que su amo le dice, hey, ven, uno tiene que obedecerlo cuando uno no tiene el poder de Dios en su vida. Entonces la primera parte que yo quiero que usted sepa del poder de Dios es el poder de la libertad. Cuando Dios le dio su espíritu, como leímos ahorita hablándole Pablo a Timoteo, le dice, nos dio un espíritu de poder. Quiero que usted sepa que parte de ese poder es el poder de la libertad. ¿Y cómo accedemos a esa libertad? Es a través de la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Hoy, el día de hoy, hermano, yo puedo levantar mi mano y decir, el Señor me ha libertado. ¿Por qué? Porque ahora conozco la verdad,
Y ahora, hermano, soy libre. Ya el pecado, hermano, ya no está sobre mi vida porque Él me hizo que yo me diera cuenta. Antes de que yo no conociera a Cristo, antes de que la persona conozca a Cristo, la persona vive su vida de acuerdo a su manera de vivir, a su propio pensamiento, pero sabe que muchas de las veces es erróneo y comete muchos errores y le lleva a muchos fracasos. Amén. Pero cuando viene Cristo a su vida, entonces la persona conoce la verdad y la verdad nos hace libres, hermano. Puedes llevar una vida de acuerdo a tus conceptos y el único resultado es el error. Pero es porque la estás viviendo de acuerdo a tus conceptos. Pero el día que los conceptos de Dios vienen a ti, entonces ese día estás conociendo tú la verdad. ¿Y sabes qué? Te hace libre. Y conocerás la verdad, y la verdad os va a hacer libre. La Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, hermano, Dios nos ha dado, hermano, un espíritu de poder. Y una de las primeras cosas que alcanzamos a ver es que tenemos el poder de la libertad a nuestro alcance. ¿A usted le gusta ser esclavo, hermano? A nadie le gusta ser esclavo. Una persona que es esclava, hermano, no tiene la libertad, escúchelo bien, no tiene la libertad de dormir en su cama bien a gusto hasta que se despierte, porque si su amo le llama a medianoche y le dice, te quiero aquí, no tiene libertad para decirle, amo, pero estoy durmiendo, deje que amanezca y voy. El amo le va a decir, no, te quiero en este momento aquí. ¿Por qué? Porque es su amo y porque él es su esclavo y tiene que obedecer. ¿Sabe qué? Eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Le dice, te quiero en este momento. Y la droga te puede decir, te quiero en este momento aquí. Y tal vez tú en tu corazón, en tu vida, digas, ya no quiero yo esa vida. Pero si tu amo es la droga te va a decir, a mí no me importa si quieres esta vida o no, yo simplemente te quiero aquí a mis pies. Amén. Ese es el esclavo. Pero cuando viene Cristo, tú conoces la verdad. Y la verdad es que la palabra dice que el Hijo de Dios apareció para romper, para deshacer todas las obras infructuosas de las tinieblas. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para romper toda cadena y toda atadura. Y entonces tú conoces esa verdad y tú vienes a Cristo y le dices, bueno, pues entonces líbrame también de esta atadura que es droga o que es cualquier tipo de pecado. Y Él, ¿sabes qué? Él lo hace. Él dice, te estaba esperando. Desde tiempo atrás te estaba esperando. En tu peor momento, cuando estuviste más tirado, dice Dios, te estaba esperando. Pero ¿cómo es que no venías a mí? Porque no conocías mi verdad. Pero hoy la estás conociendo y tienes libertad. Entra en la libertad, hermano. Entonces, se fija la intensidad del versículo de Pablo a Timoteo. Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, hermano. Hay cuenta que le está diciendo, en Cristo somos libres, Timoteo. Amén. Esa es la primera parte que yo quiero que usted sepa. Ahora, no es eso lo único que viene inmerso en el poder que Dios nos ha dado. Hay otra cosa. ¿Sabe que en el poder de Dios tenemos guianza? Quiero que vaya usted a segunda de Pedro. Capítulo 1 y verso 19. Igual, si lo puedes encontrar bien, si no, no te distraigas. Yo prefiero que escuches la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Esta es otra área de lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura. Subraya ahí, dice, más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está escribiendo ahora el apóstol Pedro y dice que tenemos la palabra profética, ¿qué le dije que subrayara? Más segura. O sea que no tiene opción a falla. No tiene opción a ver si sí o a ver si no. Dice Pedro que la palabra que nosotros tenemos es la palabra más segura. Oye, yo le pregunto, ¿cuál es esa palabra? La palabra de usted la tiene ahí en sus manos. Esto que yo levanto es la palabra de Dios. No es un invento como mucha gente piensa. Son simplemente palabras. No son simplemente palabras. Es la palabra de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso,
de un Dios que creó los cielos y la tierra, y su palabra me la dio aquí, para que yo la tenga conmigo, para que yo la conozca. Amén. Entonces dice que Pedro está diciendo que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Amén. Nuestra vida está rodeada de oscuridad, hermano. No sé si usted le ha pasado, pero hay momentos que yo me digo, ¿cómo es la mejor manera de guiar a mis hijos? ¿Cómo es la mejor manera de comportarme como esposo? ¿Cómo es la mejor manera de comportarme como esposo? ¿Cómo es la mejor manera de comportarme como vecino, como trabajador, como creyente? Amén. Y cuando llegan esas palabras, esas preguntas a nuestras vidas, ¿sabe qué tenemos a nuestro alcance? La palabra profética más segura, para que disipe, para que borre toda duda que yo tenga. Cuando yo me siento un poco nublado en algún tema y digo, ¿qué debo de hacer? Ese paso que yo les decía ahorita, que a veces no nos atrevemos por todavía. Cuando yo tengo ese tipo de dudas, ¿sabe qué? Yo tengo la oportunidad de venir a su palabra y obtener el consejo y obtener la guianza de su palabra. Ahora la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, todo lo que existe va a pasar, pero dice Dios, pero mi palabra no pasará. Por eso Pedro dice que es la palabra profética más segura, porque la palabra de Dios nunca va a pasar. La palabra de Dios, esta escritura que usted tiene ahí en sus manos, tiene más de 2000 años ahí. ¿Y sabe qué? Sigue produciendo el mismo sentido y el mismo efecto en las personas. Es la palabra más segura. En Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar. 4 áreas en las cuales dice la Biblia que la escritura está puesta ahí para eso. Yo tengo una pregunta. ¿No necesita tu vida en ocasiones corrección? ¿No necesita tu vida instrucción? Entonces, hermano, cuando tu vida necesita, tú tienes la libertad de venir a la palabra más segura y entonces encontrar tus respuestas bien. Amén. Entonces tenemos también, aparte de la libertad que la obtenemos cuando conocemos la verdad, también tenemos la alianza que la obtenemos cuando venimos a la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en medio. Hermano, cuando tu vida se siente un poco nublada, un poco oscura, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas cuál camino tomar, yo te invito, puedes venir a la palabra de Dios y encontrar en ella tu respuesta, hermano. Esa es una gran definición. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te confundas, tenemos un espíritu de poder. Amén. Hay una tercera cosa, hermano, dentro del poder que el Señor nos ha dado. ¿Sabe qué? Tenemos el poder del nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Un día se acercó un hombre llamado Nicodemo con Jesús. Dice que se acercó de noche, tenía cierto prestigio, y se acercó de noche porque no quería que lo conociera. Amén. Y le preguntó, ¿qué tengo que hacer, Señor, para la vida eterna? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabe que Nicodemo no lo entendió? Hasta que el Señor Jesús lo explicó. ¿Y sabe qué es lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Tu vida tiene que ser reformada, reestructurada nuevamente. Y el Señor lo dijo de esta manera, tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabe que nosotros tenemos, hermano, el poder del nuevo nacimiento? Nosotros, amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, hablando Pablo, dice, he aquí las cosas viejas. ¿Qué cosa, hermano? Dígame, las cosas viejas, ¿dónde están? Dice, pasaron, dice aquí la Escritura, he aquí las cosas viejas pasaron. Todo lo que tú fuiste, todo lo que hiciste tú antes de Cristo, dice que ya pasó, hermano. Sea cual sea tu pasado, sea cual sea tu maldad, sea cual sea, hermano, tu culpabilidad. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede caminar una persona que se sabe culpable de algo? ¿Cómo puede caminar? ¿Cómo camina un asesino, hermano, después de haber matado a alguien? ¿Cómo camina? Inseguro. Cada día de su vida, aparte de sentirse inseguro de que en cualquier momento puedan también arrebatar su vida, cada momento de su vida camina con un gran peso en su interior de culpabilidad. ¿Amén? A veces la culpabilidad, hermano, no te permite
ni siquiera hacer una oración, porque te sientes indigno. ¿Amén? Entonces la culpabilidad es un peso que nos sofoca, que nos ahorca, que nos asfixia, nos enferma, hermano, una culpabilidad. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque las anteriores ya quedaron atrás, ya pasaron, hermano. Delante de Dios, cuando el Espíritu de Él viene a su vida, ocurre lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, ocurre un nuevo nacimiento. Yo tengo una pregunta: ¿tú puedes ver el aire? ¿Tú lo puedes ver? ¿Ves que no lo puedes ver? Puedes ver los efectos del aire cuando mueven las hojas de un árbol, pero el aire en sí, tú no lo puedes ver. Tú puedes sentir el aire, ese sí lo puedes sentir. Cuando tú vas caminando, puedes golpear tu rostro y lo sientes. Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, así como el aire es el nuevo nacimiento, así es. Así son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento nadie lo puede ver. Si tú has nacido de nuevo y a ti te mira tu familia te va a decir, tú eres el mismo. Mides lo mismo, tienes el mismo color de piel, eres la misma persona, no vengas a decir que eres una nueva persona. No. Así como el aire no se puede ver, tampoco el nuevo nacimiento se puede ver. Pero así como el aire se puede sentir, el nuevo nacimiento también se puede sentir. ¿Cómo se siente? ¿Sabes cómo se siente? Cuando ya no traes a tus espaldas la culpabilidad de la vieja vida que vivías. Ahora puedes caminar de una manera ligera porque ya no eres la misma persona. Ya todos tus pecados, ya tu culpabilidad se quedó atrás. Eso es lo que dice el versículo. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios nos da su Espíritu, hermano, aparte de tener la libertad, aparte de tener también la guianza, también obtenemos la bendición de un nuevo nacimiento. Eres una nueva persona. Tu historial es borrado al 100% delante de Dios. Amén. ¿Podría alguien venir a acusarte, hermano, a meterte a la cárcel por un delito que no te puede comprobar? ¿Podrá alguien encarcelarte? Legalmente. Legalmente no puede nadie encarcelarte por un delito que no te puedan probar. Entonces, ¿sabes qué? Dios borró toda evidencia de tu culpabilidad. Amén. De tu culpabilidad. Eso es maravilloso, hermano. Ahora tal vez tú te puedas acordar de tu pasado y te pueda traer tristeza. Sí pasa. Pero ya no hay rastro de tu culpabilidad, porque tu culpabilidad se pagó en la espalda de Cristo Jesús, en el costado de Cristo Jesús cuando la atravesaron, en la frente de Cristo Jesús cuando le pusieron una corona de espinas, en las manos de Cristo Jesús al clavarlo. Ahí se pagó tu culpabilidad. Entonces ya no puede venir nadie, ni Satanás mismo puede venir a acusarte por algo de lo que no eres ya culpable. Eso se llama nuevo nacimiento. Entonces, hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Usted tiene que saber que usted estas tres cosas, ya le he mencionado, estas tres cosas están en usted, hermano. Gloria a Dios. Usted es una nueva criatura. Aleluya. Si es que ha venido a los pies de Cristo. Si no ha venido a los pies de Cristo, yo espero que al final de esta predicación usted decida venir a los pies de Cristo y usted diga, yo también quiero ser una nueva criatura. Aleluya. Yo también quiero que mi historial sea borrado con un clic. Es Cristo Jesús. Amén. Entonces es una bendición tener a Cristo Jesús. Pero ahí no termina todo. Hay más áreas dentro del poder que Dios nos ha dado que nosotros podemos disfrutar en nuestra vida. Amén. Quiero que vea otra área que ya la acabamos de leer hace poquito. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero para que también los que no creen a la palabra de Dios sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Saben cuál es ese poder? El poder de su testimonio. Ahora que has venido a Cristo, Dios también te ha dado un gran poder a través de tu testimonio. Aquí le está diciendo a las mujeres, el apóstol le está diciendo, vosotras
Mujeres que creen en el Señor, dice, ustedes van a ganar a sus maridos que no creen en la palabra, que no les gusta la palabra, los van a ganar a través de su conducta, de su testimonio. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta, hermano, en otras palabras, se llama el testimonio. Entonces, Dios le ha dado a usted un poder, hermano, en medio de su testimonio, de su comportamiento. Usted puede ganar a una persona, usted puede tocar el corazón de una persona endurecido con su comportamiento, hermano. Amén. Hay personas, hermano, enfermas de tristeza, de amargura, de verdad, de amargura. Quizás Dios puede hacerle a usted que usted sea su medicina, solamente con su trato a esa persona lastimada, amargada. Una persona amargada, dígame, ¿qué recibe de otras personas? ¿Qué recibe? Recibe intolerancia, recibe también malos tratos. Sí, es la verdad, una persona amargada, ¿por qué? Porque tú dices, si tú estás amargado, pues ya tú no me contagies a mí. Y empieza el rechazo. Amén. Es lo que una persona amargada está acostumbrada a recibir: rechazo, juicio, crítica, aislamiento. Pero ¿qué pasaría, hermano, si una persona cargada con amargura sintiera el amor por tu trato, si conociera el amor por tu comportamiento? Estoy acostumbrado a que todo el mundo me rechace, pero tú te acercas a mí, pero tú me das amor, pero tú me das tiempo, tú me escuchas, tú no me juzgas, tú me das comprensión. ¿Sabes qué es eso? Es conducta, eso es testimonio. Y tú puedes ganar a esa persona el día de mañana cuando ella te pregunte, ¿por qué si todo el mundo me ha rechazado? ¿Por qué si todo el mundo me ha dado la espalda? ¿Por qué si todo el mundo no me soporta? ¿Por qué tú me soportas? Tú le puedes decir, ¿sabes por qué? Por el amor de Dios. Y esa persona puede conocer a tu Dios por tu conducta y por tu comportamiento. Amén. Dice la Escritura que el vínculo perfecto, ¿cuál es? Lo acabamos de leer en ese poquito. El vínculo perfecto es el amor. Amén. Y otro tipo de personas. Un viudo, una viuda, está también acostumbrada también a sentir soledad, tristeza, insatisfacción. Amén. Pero hermano, usted puede ser el causante para que ese tipo de vidas vean la luz de Cristo y vean la obra de Dios. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo murió por usted, Cristo murió por ese tipo de personas. Amén. Y sabe que esas personas tal vez no puedan ver a Cristo porque tienen un concepto de la religión. Mucha gente no se acerca a las iglesias porque tiene un concepto equivocado de la religión. Amén. Todos son falsos, todos son hipócritas, todos nomás piden dinero. ¿Y sabe qué? Eso les roba la bendición de venir un día siquiera a sentarse, a escuchar la palabra de Dios, que quizá ese día, esa palabra va a transformar sus vidas. Pero no se acercan a las iglesias. Amén. Entonces dice aquí Pablo, dice, para todos aquellos que no aceptan la palabra, tu conducta va a ser la que les va a guiar. Entonces, hermano, nosotros también tenemos un poder muy grande que se llama el poder. Hay alguna cosa que dice Pablo. Vaya a Timoteo, primera carta de Timoteo, lo estaba leyendo en la mañana. En la primera carta de Timoteo, 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjese lo que dice Pablo de sí mismo. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Y luego vaya al versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice: yo fui un lo otro. Si usted recuerda, el apóstol Pablo, antes de ser lo que era, aquí cuando está escribiendo, dice: fui un perseguidor, fui un injuriador, prácticamente fue un asesino. ¿Usted recuerda cuando mataron a Esteban?
un fiel siervo del Señor, dice Pablo en otra carta, cuando mataron a Esteban, yo estuve ahí presente. Y no solo estuve presente, sino que di mi consentimiento, mátenlo. Entonces a lo mejor no digamos un asesino material, pero un asesino intelectual, sí es lo que fue antes de ser el apóstol que dice, y todo eso lo fui para mostrar en mí, dice, la clemencia de Dios a los que habrían de creer, para que más adelante otros miraran en la misericordia que Dios tuvo de mí, la misericordia que Dios puede tener también de ellos. Amén. Eso es algo bien especial. No hay amigos tuyos o compañeros o conocidos que te conocieron en otro tiempo cuando tu vida era desenfrenada y Dios te sacó de esa vida. Bueno, ¿sabes por qué Dios te ha sacado de esa vida? Una de las muchas cosas por las que te sacó es para que tú seas un ejemplo de lo que Dios puede hacer también en sus vidas. Eso es maravilloso. Cuando Dios rescata a un adicto, lo hace por su misericordia, para su propia vida, pero también lo hace para levantarlo, para que otros adictos vean lo que Dios puede hacer en el adicto. Cuando Dios saca a un alcohólico, lo hace para que los demás alcohólicos vean lo que Dios puede hacer con el alcohólico. Amén. Es lo que está diciendo Pablo, para eso me sacó Dios, para que los demás vean en mí la clemencia de Dios que puede tener también en sus vidas. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama testimonio. Entonces, hermano, nosotros tenemos, hermano, en nuestras vidas un testimonio que puede ayudar a otras personas. Ya van 4 cosas. Amén. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Esta es una quinta cosa. El poder del Evangelio. Dice, para salvación, hermano. ¿Y eso sabe qué? Lo tenemos en nuestras vidas. Nosotros tenemos que proclamar el Evangelio y perdón, me fue la palabra. Tenemos que proclamar y lo tenemos que esparcir. Esparcir. Amén. El Evangelio. Para que otras personas conozcan el poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, son diferentes áreas en nuestras vidas que nosotros tenemos poder. ¿Y sabe qué? Usted y yo nos sentimos muchas veces como mi hijo. Yo no tengo poder. A veces pensamos que el poder lo tiene el predicador, que el poder lo tiene el pastor, que el poder lo tiene el ministro. ¿Y sabes qué? El poder lo tenemos todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, porque recibimos un espíritu. Amén. Yo te pregunto, ¿has recibido a Cristo Jesús? Entonces tu vida está llena del poder de Dios. Hay más áreas del poder de Dios que quiero que tú veas. El poder de la seguridad, el poder de la protección. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice ahí que nosotros somos guardados, dice que sois guardados por el poder de Dios. Esa es una área que yo quiero que tú sepas y confíes. Se llama el poder de la protección. Dice aquí la Escritura que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Amén. Somos guardados. Hermano, tu vida es objeto codiciable de Satanás. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entre los que andan buscando a quien devorar, sus presas predilectas, ¿sabes cómo se llaman? Se llaman cristianos. Esos son los que más les gusta devorar a Satanás, cristianos. Más allá del que no conoce a Cristo, le fascinan. Tienen un mejor sabor para Satanás los cristianos. Pero ¿sabe que esta Escritura dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce la dimensión del poder de Dios? Yo no lo conozco, me lo imagino, pero no lo conozco. ¿Sabe qué? Puedo ver, con mis ojos puedo ver la obra del poder de Dios. Si yo volteo a ver una montaña, ¿sabe qué? ¿Quién lo hizo? El poder de Dios. Si yo veo el sol, ¿sabe quién lo hizo? El poder de Dios. Si yo veo los inmensos mares, ¿sabe quién lo hizo? El poder de Dios. Si yo analizo con un microscopio, hermano, las células, ¿sabe quién las hizo las células? El poder de Dios. Hay microorganismos que mi ojo no puede ver, mas sin embargo, el poder de
de Dios, los hizo de ese tamaño y tienen sus funciones. Entonces todo eso, hermano, son evidencias del poder de Dios. Entonces, si el poder de Dios es un poder absolutamente enorme, imagínate la protección que Él te brinda, porque Él dice que somos guardados con el poder de Dios. Entonces, hermano, tu vida es una vida que está segura, porque está siendo guardada por el poder de Dios. Entonces, si Satanás le gusta ni le fascina el sabor de los cristianos, yo les digo una cosa, se va a quedar con las ganas, porque nosotros somos guardados con el poder de Dios. Y si el poder de Dios a usted lo está guardando, no hay pérdida en usted, no hay pérdida que sufrir. Usted tiene que saber que se llama el poder de Dios, de la protección de Dios. ¿No le gusta a usted ser protegido por Dios? Si a usted le gusta ser protegido por un escudo, por un chaleco antibalas, hay personas que le muestran, están trayendo un chaleco antibalas. Pero si usted trae la protección divina, es muy difícil, es imposible que su vida salga afectada. Entonces nosotros tenemos el poder de Dios, la protección de Dios, hermano. Amén. ¿No es delicable para su vida? Esa es otra área del poder de Dios. Hay otra área que también es deleitable, el poder de la providencia. La providencia de Dios. Vaya a Mateo capítulo 6, hermano. ¿Por qué no alaba a Dios, hermano? ¿Por qué no glorifica a Dios? Aleluya. Mateo capítulo 6. Desde el verso 25 lo voy a leer. Poder de la provisión de Dios. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba que del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué? Es un versículo donde está hablando del poder de la provisión de Dios. Y lo está hablando el Señor Jesucristo y empieza a usar ejemplos. Dice, no se afanen, ni se entristezcan, ni se estresen porque van a comer o porque van a vestir. Dice, miren a las aves del cielo. Las aves no siembran, no cosechan, tampoco guardan en graneros, ¿verdad que no? Mas sin embargo, dice, Dios se encarga de alimentarlas. Es bonito, hermano, cuando usted ve, a mí me gusta cuando veo un puñado de palomas, de aves, que alguien les aventó migajón. Tal vez un migajón que para esa persona ya no servía y se los aventó, y las aves llegan y comen. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es la mano de Dios. La persona que aventó esa comida ni siquiera se da cuenta que está siendo usada por Dios, pero es la mano de Dios para alimentar a esas aves. Y entonces el Señor Jesucristo hace una pregunta y dice, ¿no valen ustedes más que esas aves? Cristo no dio su vida por las aves, Cristo dio su vida por las personas. Entonces, ¿quién es más valioso? Las personas. Entonces dice el Señor, si Dios se encarga de alimentar a las aves, ¿por qué se preocupan? Dios se va a encargar de alimentarlas también. Entonces eso se llama el poder de la provisión. Amén. En nuestra vida, hermano, vamos caminando y vamos necesitando. Pero cada vez que necesitamos, ahí está un Dios amplio en recursos. No se le agotan los recursos, aunque seamos más de no sé cuántos millones de personas en este planeta, Él tiene los recursos suficientes. Los graneros de Dios siguen estando llenos y no se vacían. Y de sus graneros nos envía bendición, hermano, provisión. Nos envía alimento, nos envía descanso. Así es, gloria a Dios. Nos envía, mira, ahora sí. ¿Qué es eso? Es aire. ¿Cuánto le cobran por respirar? ¿Verdad que no? ¿Y lo necesita?
Claro que lo necesita y sabe que Dios lo provee de manera gratuita. Tóquese bien. ¿Qué siente? ¿Cuánto le cobran por esos latidos? Y si no estuvieran esos latidos, tampoco usted estuviera. ¿Y sabe quién nos provee? Dios nos provee de manera gratuita. Entonces, hermano, Dios es el proveedor. Así es, aleluya. No afane su vida. No se entristezca. ¿Sabe qué es lo que debe hacer? Cuando haya necesidad de solidaridad, doble sus rodillas a Él y dígale, tengo necesidad. Pero dése cuenta que a veces usted y yo tenemos más necesidad de las cosas espirituales que de las cosas materiales, porque ese versículo 33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas, todas las demás cosas. Hermano, ¿a qué crees que se refiere a Jesús cuando dice y todas estas cosas? ¿A qué se referirá? Las necesidades físicas, a lo que estamos hablando, a lo que es el alimento, el calzado, una cama, el descanso, la necesidad de tener una familia, la necesidad de no sentirnos solos. Esas también son necesidades. Pero dice Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas, todo el deseo de tu corazón, todo lo que tú sientes que te hace falta, todo lo que te haga sentir incompleto en tu vida, dice, todas las demás, yo las voy a añadir. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, porque eso es lo que a mí me agrada, dice Dios, búscame a mí primero y vas a recibir lo que tú necesitas, pero búscame a mí primero, dice el Señor. Entonces eso se llama el poder de su providencia. Ya vimos el poder de su protección, el poder de su providencia. Amén. Pablo también, 2 Corintios capítulo 7, verso 9. Si no lo tienen, le invito, ponga atención, dice la Escritura. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.